¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Nuestra Voz, un programa hecho por jóvenes en donde analizamos temas de política importantes para todos nosotros, en donde opinamos y generamos contenido de opinión. Esperamos que les guste. Nuestra Voz es la voz de todos los jóvenes que queremos hacer algo por nuestro país. Y pues hoy contamos con la presencia de Majo. Hola, ¿cómo están? De su servidor Marco Silva. Y el tema que vamos a discutir el día de hoy es: ¿existe crisis política en Venezuela? Es un tema súper importante, ¿no crees? Hoy en día muchos programas de televisión, muchos noticieros se dedican a hablar de Venezuela por la crisis que está viviendo, según esto, y muchos incluso también llegan a negar que existe una crisis. Hoy vamos a discutir si existe realmente una crisis o no en Venezuela y por qué es importante que hablemos al respecto. Pues vaya, la pregunta parece obvia, pero ¿realmente existe una crisis política en Venezuela, Majo? Pues hice una pequeña investigación sobre qué es, en primer lugar, una crisis política, porque no podemos hablar de un tema si no sabemos la raíz. Y yo sé que la definición de la RAE, y se las voy a decir en este momento. Muchas gracias. Se refiere a la carencia de equilibrio en el orden político. Un Estado o sistema internacional es visto como inestable o sufre de inestabilidad si es propenso a un conflicto bélico a gran escala u otros cambios disruptivos. Es un sistema político. La inestabilidad o crisis se refiere a la posibilidad de que el sistema fracasará a causa de una revolución o por una guerra civil. Y de esta definición yo saqué tres ideas principales. La primera es la carencia de equilibrio en el orden político, la segunda, cambios disruptivos, y la tercera, un sistema que fracasó a causa de una guerra civil. Entonces, básicamente yo lo resumo, y si me preguntas, ¿hay una crisis política en Venezuela? Yo te diría que sí, según pues lo que acabo de decir. Entonces dices que primero debe haber un desequilibrio en el orden político, ¿no? Y yo también creo que en realidad en Venezuela hubo durante mucho tiempo, incluso hay, una creencia de equilibrio. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, porque los tres poderes en Venezuela estaban cooptados o estaban representados en una sola fuerza política, que era pues todo el régimen chavista en algún momento, y que pues ahora Nicolás Maduro tiene bajo su control. En algún punto de la historia de Venezuela, Chávez hace con el control total, pues tanto del Poder Ejecutivo, siendo él la cabeza del Ejecutivo, el presidente de Venezuela, se hace el control también de la Cámara de Diputados, de la Asamblea venezolana, porque tiene también casi la mayoría de los diputados, pues son pertenecientes al equipo pues, de Nicolás Maduro, y también llega a tener un control muy importante del Poder Judicial. Coacta y tiene bajo su control a muchos de los de los magistrados y de los jueces de las cortes pues venezolanas, y eso habla de un control total. Ahora, ¿existe realmente una oposición en Venezuela? Durante mucho tiempo no existió. No sé si tengas ahora, hoy 2019, una opinión distinta de si existe una oposición venezolana, pero durante mucho tiempo no existió. Majo. Pues hoy estoy segura que sí hay una oposición en Venezuela, totalmente, porque anteriormente, como ya lo dijo Marcos, Maduro está aquí y nadie lo toca. A veces, no sé, yo creo que por miedo, no tengo ni idea, pero pues nadie le dice, oye, no, lo que estás haciendo está mal. Y hoy, en verdad aplaudo lo que hace Juan Guaidó, el decirle, no, estás mal, y no es que yo esté bien, pero no nos está haciendo bien a los venezolanos. Entonces necesitamos hacer un frente contra este mal que está en Venezuela. Entonces, sí, hay una oposición en Venezuela. Hoy hay una oposición, hoy ya la Asamblea de Venezuela pues se unió para quitar a Nicolás Maduro del país. Ya está escuchando en las noticias que ya son bastante el número de países que reconocen a Juan Guaidó como nuevo presidente electo de Venezuela. Bueno, el presidente encargado, porque no ha sido electo, no fue votado, ¿no? Lo eligió la Asamblea. Pero sí tiene bajo su responsabilidad el cuidar y velar por el bien común de Venezuela, y para que en un futuro también se hagan nuevas elecciones y se nombre ahora sí a un nuevo presidente realmente electo. Ahora, ¿qué pasaba? Durante mucho tiempo la oposición pues no podía hacer absolutamente nada, porque sí era coactada o era tomada presa o era eliminada, ¿no? Tenemos el caso de Leopoldo López, en donde pues Nicolás Maduro hace unos años, en una de las protestas, va por él y lo encarcela, y todo porque, según Nicolás Maduro, él estaba levantando a la gente en armas y estaba haciendo revueltas para poder pues quitar el poder a Maduro, y eso lo considera un ataque de Estado. Y pues vaya, hasta el día de hoy pues Leopoldo López se encuentra preso. Su esposa todo el tiempo está pidiendo pruebas de que siga vivo y de que siga vivo. Recientemente sacaron unas fotografías que lograron tomarle a Leopoldo López, y de verdad en un estado deplorable.
eso es lo que hace la oposición en Venezuela. Tengo algunos amigos que hablan de la oposición en Venezuela, que son venezolanos y también tienen miedo de que les hagan algo, ¿no? En fin, entonces eso es por la parte del el equilibrio político debe haber en un país para que pueda existir la democracia, o bueno, para considerar que hay una crisis política, ¿no? Otro de los elementos era el riesgo de un ataque bélico o el riesgo de una revolución o guerra civil. ¿Qué opinas? ¿Hay riesgo de una revolución civil? Yo digo que sí, pero, o sea, también investigué según la enciclopedia Ecure, dice, bueno, ¿qué es la definición de guerra civil? Guerra entre grupos organizados dentro de un mismo país que estuvieron unidos como una sola nación. Y un objetivo justo de la guerra civil es cambiar la política del gobierno. Lo que más o menos quiere decir es que están viendo que el gobierno de Nicolás Maduro no es bueno, no contribuye al bienestar de la sociedad, se hace pues lo que sea por cambiar de gobierno. En este caso hay pérdidas de vidas, hay pérdidas en general. Sí, hoy, bueno, ya sacaron las noticias hace una semana que al menos 140 elementos del ejército venezolano se retiran de las filas del ejército y se van a presentar frente a Juan Guaidó, el que los recibe y les da ánimo y invita a los demás miembros del ejército que hagan lo mismo. Hoy el único poder que tiene Nicolás Maduro es el poder del ejército. Es un poder muy grande y muy fuerte por el grado de represión y porque al final representa el uso de la fuerza, pero ya sectores del propio ejército se están levantando y se están yendo del ejército. Y bueno, ahí también hay un riesgo de que pues Maduro quiera levantarse en armas o reprimir, y pues ahí sí puede estar un conflicto pues bélico dentro de la propia Venezuela, y ya teniendo esos dos elementos podemos decir que pues que sí existe una crisis política, ¿no? Ya se cumplen con los dos elementos que la RAE establece para que haya crisis, ¿no? Quería agregar otros puntos breves también para argumentar si hay crisis en Venezuela, y es, ¿hay violaciones de derechos humanos? Dos, ¿no se persigue el bienestar o el bien común? Dejo esto sobre la mesa porque también es importante decir si o considerar estos dos puntos, ¿no? O sea, pregunta, ¿existen violaciones de derechos humanos en Venezuela? Sí, claro, o sea, totalmente. Justo entré en la mañana a la página de la CNDH y estaba viendo, o sea, qué se necesita para que, pues, alguien viole los derechos humanos. Y uno que me llamó mucho la atención es la esclavitud y que no debe haber ninguna tortura, lo cual en Venezuela se está cumpliendo, porque hay mucho, como ya lo dijo también Marcos, hay muchísimos presos que están, pues, escondidos, no sé dónde estén, pero no están en un estado bueno, ¿no? Hay veces que, o sea, los tienen esclavizados, o sea, los están torturando por decir la verdad, por decir, oye, ¿sabes qué? No estoy a favor. Entonces, o sea, no los están dejando expresar. Entonces, sí hay una violación de derechos humanos. Sí, claro, si bien el hecho de que estén dentro de la cárcel pues no es tal cual una esclavitud como se conocía antes, ¿no? Pero sí es una forma de violar la libertad de las personas por causas injustificadas. La represión política, bueno, también es un riesgo y es un atentado contra la dignidad de la persona y obviamente contra los derechos humanos, ¿no? También hablábamos mucho de la crisis humanitaria y de la ayuda que otros países han organizado para poder apoyar económicamente con medicinas, con comida a Venezuela, y pues el que el gobierno no deje pasar la comida a su territorio y que controle las fronteras, pues sí es una violación de derechos humanos, ¿no? O sea, la gente sufre hambre y el gobierno no deja, bueno, el gobierno de Maduro no deja pasar el alimento, pues sí está violando el derecho a una sana alimentación, ¿no? El derecho a la comida. No sé qué opinas de eso. Pues es que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hoy en día ya, o sea, ya Venezuela ya habló, ya dio su punto de vista, y que Maduro siga pues en su postura, él no me vas a quitar de aquí, es o sea, amigo, tranquilo, porque, o sea, hay personas que están muriendo de hambre, hay personas que no están teniendo la libertad que necesitan, o sea, hay muchos delitos contigo, ¿no? Pues muy bien, ya por último, ¿se persigue el bien común en Venezuela? Yo creo que no. O sea, yo creo que el propio gobierno, al descuidar la economía a tal grado, el propio gobierno de Maduro, al reprimir a la oposición, pues definitivamente atacó contra el bien común, y pues eso pone a Venezuela en una crisis como nunca antes había vivido ese país, y como muchos países latinoamericanos, pues esperemos nunca lleguen a ese punto, ¿no? Hay muchos elementos que
muchos dicen que se parecen a México, que se parecen a otros países. Eso no es punto para discutir en esta mesa. Solo queremos decir que sí hay una crisis política en Venezuela. No sé si quieres agregar algo más, Majo, sobre estos temas. Pues, no, o sea, me gustaría agregar algo y es una invitación, una exhortación que yo le hago a mi presidente Andrés Manuel. Necesitamos que se reconozca a Juan Guaidó. Creo que es muy importante que como país hablemos, o sea, y no porque queramos decirle, ay, bye Maduro, o sea, no, porque estamos viendo, o sea, ya lo pusimos sobre la mesa, estamos viendo que muchas personas están sufriendo y como país no podemos apoyar a una persona que está haciendo sufrir a los demás. Entonces, pues, con eso a mí me gustaría concluir. Necesitamos que nuestro presidente, a que aquella persona que escogió a los mexicanos, hable. Definitivamente hay mucha gente que se ha mostrado en redes sociales a favor de la ayuda humanitaria en Venezuela, de la crisis política, es decir, que reconocen que hay una crisis política, social, económica en Venezuela. Y pues, a ver, ya la Unión Europea lo hizo, ya Estados Unidos lo hizo, muchos países latinoamericanos lo hicieron, ya reconocieron a Juan Guaidó. México, te estás tardando, Andrés Manuel, perdón, pero, o sea, podrás hacer muchas cosas muy buenas, pero también hay que ver lo que están sufriendo nuestros hermanos latinoamericanos en otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues háganle caso a esa exhortación que les hace Majo. Y pues nada, muchas gracias por este video que hicimos el día de hoy. Espero les guste, suscríbanse, van a aparecer nuestras redes sociales. Majo Valdés, Marco Silva, para servirles. Y pues nada, no sé si quieres despedirte de alguna manera especial, de dedicar algo o de hacer una despedida especial para este video. Pues les mando un fuerte abrazo y los esperamos en el próximo video. También los invitamos a ver nuestro video anterior que habló sobre la democracia. Les vamos a dejar también el enlace para ese video. Y pues nada, síganos en redes sociales, muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Adiós.